Tú levantas el corazón del que está agotado y que está cansado. Levantamos esos ministerios. Gracias, Señor, porque tú les amas, Señor. Así que ore ahí por su pastor, por sus líderes, ore por ellos. Dígale al Señor, gracias, gracias por ellos. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por su llamado. Gracias por su ministerio. Alabo tu nombre, Señor, por esas personas que nos alimentan espiritualmente. Tú eres nuestra roca, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ya seguimos aquí contentos, gozosos, disfrutando de ustedes, disfrutando del Señor, de su presencia, y seguimos en nuestra tarea. Dios, cómo nos habla de lindo, ¿verdad? Ayer ustedes y yo disfrutamos de la razón por la cual debemos amar la resurrección de Cristo. Pero ahora vamos a 2 capítulo 5, verso 18 al verso 21. Y hay una comisión para ti y para mí en esta mañana. Dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La idea clave de esta mañana es reconciliación. Debido a su rebelión, el hombre era enemigo de Dios y no tenía comunión con él. Así que por medio de la obra de la cruz, Jesucristo ha reunido de nuevo al ser humano con Dios. Dios nos ha dado la reconciliación y ha vuelto su rostro en amor hacia un mundo perdido. ¿Sabe? Reconciliar es cambiar completamente. Eso es realmente la palabra reconciliar. Dios no tiene que ser reconciliado con el hombre, por cuanto esto lo logró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ahora es el hombre pecador quien tiene que ser reconciliado con Dios. Mire, la religión es el débil esfuerzo humano para reconciliarse con Dios. Y toda religión que intente esto va a fracasar, porque la persona que nos reconcilia con Dios es Cristo Jesús. Y el lugar de la reconciliación es la cruz del Calvario. ¿Sabe? Otra de las palabras importantes para hoy, después de la palabra reconciliar, es la palabra imputación. La palabra imputación. Esta es una palabra presentada desde el mundo económico o del mundo bancario y sencillamente significa poner a la cuenta de uno. Poner a la cuenta de uno. Cuando tú depositas dinero en el banco, en
la computadora o en un cajero, estás poniendo ese dinero en tu cuenta o ese dinero te lo acreditan a tu cuenta. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos tus pecados le fueron imputados, fueron puestos en la cuenta de Cristo Jesús. Eso fue. Dios trató a Jesús como si en realidad él hubiese cometido todos esos pecados. Estos pecados fueron imputados a la cuenta de Cristo Jesús. El resultado, todos esos pecados han sido pagados y Dios ya no los esgrime en contra nuestra, debido a que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si vamos a ver la cuenta de pecados que teníamos, pues quedó en rojo, porque esos pecados fueron imputados, fueron pasados de una cuenta a otra. Ya la cuenta de pecados pasados ya no está a favor nuestro. Pero sabe, hay más. Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Entonces hizo una transacción. La justicia de Cristo fue imputada, fue puesta a nuestra cuenta. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hubo una transacción. El pecado que era nuestro ahora fue puesto en la cruz del Calvario, en la humanidad de Cristo Jesús. Allí fue puesto, alabado el nombre del Señor, toda la cuenta que estaba en contra de nosotros. Pero la justicia de Dios, la justicia que estaba en Cristo Jesús, ahora fue puesta sobre ti, en tu cuenta, en tu vida. Por eso nosotros podemos decir que somos justos y justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero estamos hablando de la reconciliación. Y la reconciliación se basa en la imputación, puesto que las demandas de la ley santa de Dios era algo que había que cumplirse. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nuestra cuenta estaba llena de pecado. Así que el que tenga pecado tendrá que satisfacer por completo la demanda de Dios a través de la muerte. Y Jesús, al haberle imputado el pecado de los hombres, el que tenía que morir era Cristo Jesús. Y murió en una cruz, alabado el nombre de Dios. Y gracias a eso, ahora usted y yo somos reconciliados con el Señor. Todos los que hemos puesto la fe en el Señor, hemos sido reconciliados con el Dios Padre a través de Cristo Jesús. A los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, nunca les volverán a imputar esos pecados. Esos pecados no volverán a estar en tu cuenta. Yo quiero que mire el Salmo capítulo 32. Y miremos los dos primeros versículos bajo esto que estamos hablando acerca de la reconciliación y acerca de la imputación. Dice el Salmo 32, el versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe? El Señor nos perdonó. El Señor cubrió nuestro pecado. Cubrir es como decir, venga, ¿cuánto debe esta persona? ¿Cuál es su deuda? Póngala en mi cuenta, yo la cubro. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Cuánto deben estas personas? Póngala en mi cuenta, yo la cubro. Eso es imputación. Y al cubrir la cuenta, hay reconciliación. Romanos capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene entonces de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Sabe? En cuanto a los registros, si fuese por los registros, seríamos culpables. Pero ahora nosotros, gracias al Señor Jesucristo, somos partícipes de la justicia de Cristo. Mire, hay una ilustración muy hermosa también en las Escrituras que ilustra esta verdad. El apóstol Pablo tenía un amigo. Su amigo se llamaba Filemón. El esclavo de Filemón, un hombre llamado Onésimo, le había robado algo y se había dado a la fuga. Y este huyó a Roma debido a lo que había cometido. ¿Sabe? Debido a sus crímenes, él podía haber sido crucificado, podía haber sido llevado a la muerte, pero en la providencia de Dios, Onésimo conoció a Pablo y se convirtió al Señor. Así que Pablo le escribe una carta a su amigo Filemón y le dice, te animo por favor a que perdones a Onésimo. Yo te lo voy a mandar, recíbelo de nuevo, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí mismo. En otras palabras, el apóstol Pablo está tomando el lugar de Onésimo, aquel que había cometido crímenes, aquel que había cometido todas estas situaciones. Y cuando leemos en Filemón, en el capítulo 10, en el versículo 18, y dice estas palabras, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Esas fueron las palabras de la carta del apóstol Pablo a Filemón, por causa del asunto que estaba entre Filemón y Onésimo. Pablo estaba dispuesto a pagar la cuenta para que Onésimo y Filemón pudieran reconciliarse. Qué maravilla, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús
por la providencia del mismo Padre, nos encontró a nosotros. Y cuando nos encontró, nosotros estábamos huyendo en delitos y pecados, pues éramos transgresores, éramos culpables de lo que había pasado, de nuestro pecado. Pero dice la Escritura que Cristo Jesús hizo lo mismo que el apóstol Pablo. Nos presentó la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Nos declaró justos. Y ahora el Padre no tiene que decir nada más, sino que somos justos por la obra de Cristo. ¿Se imaginan ustedes la alegría de Onésimo cuando Pablo lo envía con esa carta y se presenta entonces donde Filemón? Pablo le dice, si alguna cosa debe, si en algo te dañó, por favor, póngalo en mi cuenta, porque lo que yo quiero es que ustedes se reconcilien. Cristo Jesús hizo que yo pudiera reconciliarme con el Padre. Él envió también una carta escrita con sangre, con su sangre preciosa. Una carta que dice que no debemos nada porque Cristo pagó por nosotros. ¿Cómo nos motiva esta maravillosa doctrina de la reconciliación? Servir a Cristo. Ahora nosotros tenemos que abogar al amor del Señor, a reconciliar a los hombres con Cristo, con el Padre a través de Cristo Jesús. Usted y yo somos embajadores. Dios nos ha encomendado el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación. Cuando tú miras a una persona, no tienes que mirarla, mi querido pastor, como una oveja, como una persona más. Mírala como esa persona por la cual predicamos, enseñamos, hablamos, porque nos ha dado el Señor el misterio, el ministerio de la reconciliación. Mire una vez más, segunda de Corintios 5, verso 18 y verso 19. Mírelo ahí conmigo. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por quién hemos sido reconciliados con Dios? Por Cristo. Y no nos dejó ahí, sino dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si usted tiene dudas de cuál es su ministerio, si usted no sabe cuál es su ministerio, déjeme decirle que uno de los primeros ministerios y más importantes es el ministerio de la reconciliación. Usted tiene el poder de hablar la palabra. Cuente lo que el Señor hizo, pero cuéntelo a través de Cristo Jesús, porque la religión no reconcilia a nadie. Quien reconcilia es Cristo Jesús. En el Imperio Romano habían dos clases de provincias: la provincia senatorial y la provincia imperial. Las provincias senatoriales estaban formadas por pueblos que no estaban en guerra con Roma, se habían rendido, se habían sometido. Pero las provincias imperiales no eran provincias pacíficas, eran peligrosas porque estaban rebelados contra Roma. De ser posible, era necesario que los mismos autoridades romanas enviaban embajadores a las provincias imperiales para asegurar que no estallaran en rebelión. ¿Sabe? Puesto que nosotros los creyentes estamos en este mundo,
Somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el mundo está en rebelión contra Dios. Este mundo es una provincia imperial en lo que concierne con Dios. No se ha rendido, no se ha sometido al Señor. Así que el Señor te envió a ti y me envió a mí como embajadores en un mundo rebelde, en un mundo hostil. Y nosotros somos embajadores para presentar a Cristo Jesús y que a través de Cristo Jesús los hombres se puedan reconciliar con el Padre. Querido hermano, no pierda ninguna oportunidad. Cada, cada momento, cada persona que se acerca a ti es una oportunidad. Alabado el nombre del Señor. El Señor nos ha enviado y nos envió como embajadores al mundo. ¿Para qué? Para declarar la paz, no para declarar la guerra, para reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros representamos a Cristo Jesús. Mire lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 21. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Usted y yo somos enviados por el Señor. ¿Recuerdan la gran comisión? Vayan, vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio. ¿Y qué es ese Evangelio que predicamos? El Evangelio de la reconciliación. Y vaya, hagan discípulos a todas las naciones. Usted y yo somos embajadores y predicamos el Evangelio de la reconciliación. Hoy en día, lamentablemente, mucha de la palabra que se enseña no es palabra de reconciliación. Les decía que el centro de los mensajes hoy en día no es la cruz de Cristo. El centro de los mensajes hoy en día son el hombre y para el hombre. Entonces buscamos claves para que el hombre sea exitoso. Buscamos claves para que el hombre tenga felicidad. Y es un mensaje que nos encanta porque el centro del mensaje somos nosotros. Pero no, este no debe ser el mensaje. El mensaje es busca primero el reino de Dios y su justicia. Y el resto de cosas serán añadidas. Por eso escribió Pablo en 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como los siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra predicación? Una vez más, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, al Señor, y lo predicamos también como Cristo, Cristo resucitado, alabado el nombre de Dios, como pastores, como ministros. No predicamos para que los hombres nos sirvan. Somos llamados a servir a los hombres. Si los pecadores te rechazan, si los pecadores rechazan el mensaje, quiero que recuerdes que no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el nombre de querido hermano. Qué gran privilegio ser embajador del cielo ante los pecadores rebeldes de este mundo. Es un privilegio. Mire, cuando yo era niño o joven, siendo niño, no sentía vergüenza de visitar, de hablarle a las personas, de darles un folletito, de predicar por la ventana de la casa. Ay, aleluya. Yo me he dado cuenta
que es un privilegio ser embajador del Rey de Reyes. Y hoy en día digo, qué bueno ser un niño nuevamente para no avergonzarme, porque tengo que pensar que no hay nada de qué avergonzarme porque no es mi mensaje. Es el mensaje del Señor, es el mensaje de la reconciliación. Es más, las personas a quien visitaba, a quienes les hablaba, tenían que estar agradecidas porque un embajador había venido a hablarles de Cristo. Vino a verles, a hablarles del Señor. Anoche estábamos predicando en una iglesia por aquí cerca. Bueno, cerca como 2 horas más o menos por el tráfico. Y estábamos hablando del Señor. Y el pastor decía, a veces usted tiene que pagar para un seminario, para que le den una palabra, o llega un predicador y ahora hay que comprar la boleta, tuboleta.com para ir a escuchar un predicador. Pero el Señor desacomoda a un hombre de por allá de la montaña, de un lugar en Colombia, por allá lejos, lo desacomoda para venir a traerte el mensaje aquí. ¿Sabe? Es un privilegio que las personas reciban un embajador y usted es un embajador de Cristo. Nos ha declarado a nosotros pacificadores, alabado el nombre de Dios. Nosotros estamos evitando una guerra, pero sabe, mientras el embajador quiera paz, tenemos que seguir hablando como embajadores, porque un día va a venir el Señor y ya no va a venir para traer paz. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que nos dice. Dice la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, por vuestra fe, en todas vuestras persecuciones, aún en las tribulaciones que soportáis. Esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder, en llama de fuego. Dará retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado por los santos y ser admirado por todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Satanás está llevando las familias a la destrucción. Está tratando de destrozar el mundo entero. Pero Cristo y su iglesia están firmes porque tenemos el ministerio de la reconciliación para que las personas vuelvan al Señor. Hasta ahora, el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos son los que heredarán el reino de los cielos. El ministerio no es fácil. Y para triunfar debemos estar siempre motivados por el temor del Señor, por el amor de Cristo y la comisión que nos ha sido dada, la reconciliación. Es un privilegio servirle. Alabado sea el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no solamente nos reconciliaste, Jesús, con el Padre a través de tu obra, sino que también, Señor, nos imputaste tu justicia y nos has dado el ministerio de la reconciliación.
Ayúdanos a tener esa pasión, ese gozo, esa alegría, pero también esa responsabilidad. Somos embajadores. Traemos el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Que nuestra boca se abra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y que podamos aprovechar el tiempo. Y más aún, cuando tu venida se acerca y no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así que a reconciliar a los hombres a través de Cristo Jesús para con Dios. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios los bendiga, los guarde.